Bueno, hola a todos. Bienvenidos a Zona Clínica, un espacio donde tratamos temas acerca de la salud visual. El día de hoy vamos a seguir con la segunda parte de nuestro podcast Retinopatía Diabética. En el primero estuvimos con el doctor Daniel Paniagua, quien nos dio como un contexto general acerca de la diabetes, los tipos de diabetes, cuáles son sus signos y síntomas y también cómo esto afecta la calidad de vida de las personas. Este podcast ya lo pueden encontrar en Spotify y en nuestra página www.serpro.co, podcast Zona Clínica, ahí lo encuentran. Y esta segunda parte, entonces, por supuesto que tenemos como invitado nuevamente el doctor Daniel. Como les había dicho en esa oportunidad, él es un optómetra mexicano que se ha dedicado mucho a entender toda la parte de cómo evoluciona esta retinopatía diabética y especialmente lo hace por el impacto tan grande que tiene en la comunidad. Además que la prevalencia de diabetes en su país y pues a nivel mundial también, y qué complicaciones tiene esto a nivel ocular. Hoy vamos a enfocarnos en esta parte ocular. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una de las causas de ceguera más común o de discapacidad visual es la retinopatía diabética. Está entre el tercer y cuarto lugar. Y básicamente se debe a que la retinopatía diabética pues no es detectada a tiempo y no se sienten los síntomas sino hasta cuando ya la enfermedad está un poco aumentada. Entonces, consideramos junto con el doctor Daniel que es muy importante que nosotros los profesionales de la salud visual y la comunidad en general sepan cuáles son esos signos de alerta, esas, digamos, pequeñas cosas que hacen determinante el hecho de que la diabetes afecta la función visual, afecta la función de la retina, toda la fisiología retiniana. Y no solamente eso, sino que también puede producir algunas otras situaciones como lo es la catarata. Pero bueno, voy a darle la introducción al doctor Daniel. Doctor Daniel, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, doctora Carol. Realmente encantado de nuevamente coincidir contigo, con tu gentil auditorio en este espacio llamado Zona Clínica, que es un espacio de difusión, de conocimiento, de empoderamiento, pues no solamente a las personas que día a día, sino a todos los colegas, optómetras, profesionales de otras áreas y buscan en este espacio un acercamiento para conocer un poquito más con respecto a las condiciones. Sí, señor, así es. Incluso en nuestro podcast, que es la primera parte, tuvimos el acompañamiento de unos estudiantes de medicina, quienes desde su ejercicio pues, nos contribuyeron a entender un poco cómo es esta enfermedad y cuáles son sus signos. Así que lo que tú dices es muy pertinente, nos sirve a todos. Bueno, doctor Daniel, cuéntanos un poquito. Queremos hablar directamente de retinopatía diabética. ¿Podemos dar una definición de esta patología? Claro que sí. Dentro de la condición de vivir con diabetes, una de las manifestaciones más prematuras pues, va a ser la retinopatía diabética. Esto debido a que los pequeños vasos que nutren la retina, este órgano que es el responsable de captar la luz que ingresa a nuestro ojo y transmitida mediante un impulso eléctrico al cerebro, pues producto de los niveles altos de la glucosa, producto de los años que ha vivido la persona con la condición de diabetes, se pueden presentar daños microvasculares. Estos daños pueden ser uno de los daños más prematuros, producto de la hiperglicemia crónica. Y estos daños en la retina, en los vasitos que nutren la retina, van a ir condicionando a la alteración no solamente de la morfología, no solamente de la anatomía, de la estructura, de la arquitectura propiamente de la retina, sino también a limitar cómo el sistema de captación por parte de la retina es llevado a cabo. La retina pues también tiene una serie de conectores y digamos que también estos receptores de la luz
pues producto de los niveles de la glucosa, producto de los daños estructurales que va a tener la retina, pues vamos a ver una alteración en la transmisión de estos impulsos nerviosos y con ello las personas pues van a ir comenzar a denotar alteraciones visuales de manera muy incipiente. No obstante, pues también destaco que la retinopatía diabética puede ser una condición silenciosa, es decir, la persona ya puede tener algún grado de retinopatía e inclusive este grado ya ser considerado de cierto nivel de gravedad. No obstante, la visión funcional pues puede ser aceptable para las actividades cotidianas de la persona, de modo que esto va a quedar desapercibido y la persona va a seguir llevando su vida cotidiana y solamente y solo si cuando la visión ya se ve altamente comprometida para sus actividades laborales, familiares, sociales, es cuando va a comenzar a acudir de manera emergente, urgente, a un profesional de la salud visual para tratar de apaciguar o resolver una condición que sin duda alguna ya ha derivado a daños internos en la retina, como hemorragias, como infiltraciones que nosotros denominamos diferentes exudados, como las alteraciones morfológicas, las alteraciones de la arquitectura de la retina, que también se van a ver altamente comprometidas y claro, pues ante esa crisis de la persona no poder atender su cotidianidad del día a día, pues es que acuden justamente ya en un momento tal. Entendiendo lo anterior y parafraseando lo que nos compartías, efectivamente la retinopatía diabética es la primera causa de ceguera irreversible en la población adulta laboralmente activa. Entonces, ¿te imaginas el nivel de crisis realmente que se enfrentan nuestros pueblos, nuestras comunidades, nuestras familias? Porque de pronto, pues de manera gradual, súbita, la persona puede llegar a verse comprometida su visión. Comprendiendo y entendiendo lo anterior, hay mensajes claves que debemos de transmitir. Número uno, la evaluación del fondo de ojo. Sí o sí tiene que ser una práctica de carácter anual en las personas que viven con diabetes. Esto es una práctica que muchas veces que pasa totalmente inadvertida y atendemos una cuestión posiblemente de carácter refractiva, de anteojos, de lentes de contacto o algunas otras, pero la práctica de la exploración del fondo de ojo pues queda a veces infravalorada. Entendiendo lo anterior, nosotros debemos de, como profesionales de primer contacto, pues tener los acercamientos para la certificación, para adquirir las competencias basales o bien la tecnología, porque ahorita vamos a hablar de la tecnología, para poder justamente discernir un diagnóstico y presunto diagnóstico de no solamente del estado integral de la retina, sino la condición de la persona como individuo, porque entendamos que muy de cerca el concepto, la causa de las causas, esto también afronta el cómo la persona se está alimentando día a día, cómo se está activando físicamente. Y es que a experiencia muy personal he tenido desafortunadamente casos muy particulares en donde la persona desconocía el padecer la diabetes y fue a raíz de las alteraciones visuales e incluso ya daños en la retina, producto de la retinopatía diabética, es que se les diagnostica la condición de diabetes. Entonces hay un desfase muy relevante en el tiempo en el cual esta persona debe haber sido diagnosticada, educada y propiamente atendida para ella dar contención a lo que ya ahora se está presentando como tal, como la retinopatía diabética.
Y quiero compartir contigo otro dato muy relevante. El barómetro sobre retinopatía diabética, un ejercicio que se hizo a nivel global por parte de la Agencia Internacional de la Prevención de la Ceguera. En las muestras podemos identificar una de las preguntas que se realizó, en donde la población posee, o las personas entrevistadas, tuvieron un mayor temor hacia la discapacidad visual o ceguera que propiamente a un evento cardiovascular, consciente de que un evento cardiovascular me lleva a un evento fatídico, pero una discapacidad visual o ceguera me lleva a lo que es la pobreza o el círculo de la pobreza y la alta dependencia, pues claro, a mis cuidadores primarios. Entonces, nosotros no solamente vamos a intervenir un ojo, es lo maravilloso de nuestra profesión, no solamente vamos a intervenir el poder diagnosticar, sino vamos realmente a contribuir a que el círculo de la pobreza no inicie y que se vaya acelerando conforme los años de vivir con diabetes se vayan presentando. Y es algo maravilloso y que a veces pasa desapercibido. No obstante, se han podido destacar aquellos síntomas que pueden ser sugerentes de alteraciones visuales, tales como disminución de la visión o visión borrosa. Y esa específicamente va a ser más enfática cuando la iluminación, es decir, en la tarde, noche o noche, pues se decrementa. Entendiendo lo anterior, las personas inclusive van a tener cierto grado de falta de actividades, de aparición de ciertos temores que se van a ir afrontando durante la tarde-noche porque la calidad de la visión pues se ha decrementado específicamente bajo esta condición. Otro aspecto muy relevante es la aparición de mosquitas flotantes, lo podemos escuchar a veces como gusanitos que aparecen, desaparecen, van flotando y van surgiendo. Estas manchas en el campo de visión pueden acentuarse cuando la persona se ubica en un plano altamente iluminado. Por ejemplo, en contraste, cuando observamos algún muro, alguna pared blanca o de matices claros, cuando nos hacemos un cambio abrupto hacia un entorno de alta iluminación, es decir, pasamos de un lugar semioscuro a un lugar altamente iluminado, vamos a poder identificar la manifestación expresa de estos gusanitos, de estas arañitas, de estas manchas en el campo de visión y que van a estar de carácter alternante o bien ya de carácter permanente. El deslumbramiento a la luz puede verse también altamente asociado. Y es que cabe entender que todos, si nos exponemos a un ambiente de alta iluminación, pues todos como reflejo natural nos vamos a deslumbrar. Eso es algo totalmente normal para toda la persona y individuo. No obstante, las personas que ya comienzan a presentar un grado de alteración a nivel de la retina, justamente van a tener un máximo deslumbramiento, es decir, a veces pueden presentarse hasta como, ay, qué exagerada, ni hace tanto sol, ni es tanta fuerte la iluminación de los focos de la casa, pero la persona, esto ya es ofensivo, ya le lastima y claramente pues es uno de los signos que nos pueden expresar alteraciones sensoriales en la retina o en alguna otra estructura. Otro aspecto que también no debemos de pasar desapercibido es la reducción del campo de visión. Y esto puede pasar incluso también desapercibido hasta ya evolucionado. Y es que hay que entender, de todo nuestro campo de visión de pronto se va a ir mitigando. Esto puede presentar que la persona comience a tener dificultad para observar los objetos que se encuentran
de manera lateral a su campo de visión e inclusive pueden pasar incluso como personas que para visualizar un escalón, un objeto ubicado en el suelo, pues ya ha representado también el producto de lesiones, caídas, tropiezos, porque no logran captar estas imágenes o estos objetos en su entorno, o bien chocan con cierto lado con las personas o con otros objetos, porque realmente este ya se comienza a ver altamente comprometido. Entendiendo lo anterior, que estos cuatro síntomas pueden verse de carácter presentes de manera unilateral, conjunto o todo englobado, todos y cada uno pues son signos que las personas pueden estar reportando. No hay que pasar desapercibido y considerarlos realmente en un carácter de alta prioridad, porque esto ya ante una evaluación exhaustiva con los profesionales de salud visual, pues podremos identificar la razón de por qué esta visión se encuentra viendo limitada, alterada o modificada. Entendiendo esto, ese sería Exacto, uno de los mensajes más claves que tendríamos que reforzar. exacto. Entonces, los signos pues, de acuerdo para el paciente, todos los que has mencionado, y eso nos da a nosotros como una idea de que ya puede estar apareciendo la retinopatía diabética. Nosotros como profesionales nos corresponde evaluar esos signos característicos que realmente como que nos aseguran y nos reconfirman el diagnóstico, que básicamente es a nivel de la retina. Bueno, algunas veces también causa opacidad del cristalino, o a veces incluso con el aumento del índice de refracción del cristalino se ve levemente opaco tanto o denso el humor vítreo como el cristalino. A nivel de la retina, entonces, como bien lo has dicho a lo largo de todo el podcast, es fundamental que nosotros hagamos una excelente valoración del fondo de ojo. Y yo sé que muy seguramente esto ya lo sabemos, ya no lo conocemos, pero a veces se nos olvida cómo debería ser como ese protocolo de valoración. Y si me lo permites, quisiera como reiterarlo en este momento, simplemente a manera de recordación, simplemente. Y es que empezamos haciendo la valoración del reflejo retiniano. Esto nos va a permitir también determinar si hay cuerpo flotante o si hay alguna opacidad a nivel del cristalino. Ver incluso a través de las características del reflejo si ya se observan algún tipo de hemorragias a nivel de la retina o no, someramente. Luego ingresamos y empezamos a evaluar la papila óptica. En la papila, pues evaluamos el borde, evaluamos la forma, la coloración, la emergencia de los vasos, el tamaño de la excavación. Allí es importante como tomarnos el tiempo de valorarla muy bien, porque también uno de los signos característicos cuando ya la retinopatía diabética es proliferativa es algo de edema papilar, que justamente, como comentabas, produce daños a nivel del campo visual debido a eso y a muchas otras cositas, ¿cierto? Luego, de allí, entonces ya nos vamos hacia la parte macular, hacia la parte foveal, ver si hay presencia del brillo foveal o no, si hay algún tipo de edema macular o si todo está en perfectas condiciones, si hay microhemorragias, si hay nuevos vasos, desarrollo de nuevos vasos, si hay drusas, ¿cierto? Si hay todo esto y si no, pues seguimos a evaluar toda la periferia. E independiente, aunque encontremos alguna alteración en una de estas estructuras, es importante valorar la retina completa. Después de que ya evaluamos la retina periférica, pues podemos decir, listo, hice una valoración completa y puedo dar una descripción correcta de este fondo de ojo. Entonces yo creo que sí es muy importante reiterar lo que decías acerca de una muy buena valoración de fondo de ojo. Es correcto. Aquí yo reforzaría como tal las guías internacionales y no dudo que también las guías nacionales de cada país, incluso de cada instituto de servicios de salud, recomiendan que dicha exploración de fondo de ojo sea sí o sí con dilatación pupilar. Esta práctica de la dilatación pupilar pues compete justamente a los profesionales de la salud visual
y esto nos dará un mayor alcance a la exploración del fondo de ojo en su totalidad. Y claro, muchas veces existen ciertos hitos en torno a la dilatación pupilar, sobre todo centrados hacia el fomentar lo que sería un incremento de la presión por esta práctica. Pero el factor de riesgo o de este evento adverso por dilatar la pupila es altamente bajo, es decir, es menor al 1% que se llegase a presentar este incremento y con ello pues tener una práctica segura dentro de dicha exploración de fondo de ojo. Justamente dentro de los signos clínicos que debemos siempre de buscar antes de ver una macrohemorragia, un neovaso, es en la identificación de cómo se encuentran los vasos de la retina y el signo más temprano vamos a destacar que es los microaneurismas. Los microaneurismas los vamos a poder definir porque son pequeños puntos más cercanos siempre a las venas de un tono rojo. Estos puntos ya nos hablan como tal de alteraciones microvasculares que la retina ya está padeciendo. Pueden presentarse de manera muy aislada, muy temprana, muy prematura, pero los microaneurismas e incluso pueden pasar de carácter desapercibidos, de ahí la importancia de que nosotros hagamos una evaluación mediante la dilatación pupilar, mediante la tecnología más adecuada que llegáramos a tener en nuestro espacio y entorno para poder definir operativamente la aparición de estos. De ahí, como bien nos comentabas, pues vamos a tener una evolución de las etapas que pudiera ser las llamadas hemorragias. Los microaneurismas no son más que chipotes en los mismos vasos y las hemorragias ya es que se ha roto, se ha infiltrado la sangre en las estructuras de la retina y las hemorragias nos van a develar pues ya un nivel de grado y compromiso mayor. Estas podemos identificar tres características muy fundamentales, como las hemorragias puntiformes, que por su nombre van a parecer igual a modo de punto, y que pueden a veces confundirse con los microaneurismas porque prácticamente son la misma cantidad de micras la que llegan a presentarse. Otra evolución, porque la hemorragia puntiforme pues va a seguir proliferando, va a seguir avanzando, se transformaría en una hemorragia en mancha. Tanto la puntiforme como la hemorragia en mancha se va a generar en las capas intermedias de la retina y tienen cierta preferencia, mas no es regla de oro, de estar más cercana a los vasos. Y la tercera hemorragia que vamos a poder definir operativamente van a ser las hemorragias en flama o en astilla, que justamente van a cobrar ese aspecto, esa visualización, porque son de carácter más superficial, más cercanas al vitrio, y van a cobrar ese trayecto muy similar al de las fibras ganglionares a las fibras nerviosas. Estas tres hemorragias es importante que nosotros las comencemos a cualificar para poder nosotros comenzar a comprender los diversos grados de evolución que se pueden estar presentando. De ahí destaco los llamados, otro signo característico son los llamados exudados, de los cuales esto es mucho más sencillo, es un ABC, es el exudado blando o algodonoso y el exudado de carácter duro. Y como su nombre lo dice, el exudado blando o algodonoso va a tener esa forma blanquecina, difusa, que pudiera asemejar a manera analógica, a manera como las nubes. Y es que justamente no va a tener una forma, un contorno totalmente definido, pero sí vamos a ver la presencia de estos.
Y en contraparte tenemos a los exudados de carácter duro, o bien estos son infiltraciones de grasa, de colesterol, que están entre las capas de la retina, y que estos van a cobrar justamente ese aspecto como el aceite. Van a tener un amarillo pollo, un amarillo fuerte, intenso, y que estos pueden estar muy proclives, muy cercanos o en torno a una hemorragia de carácter puntiforme, en mancha, o bien también estar cercanos a los microaneurismas. Entre el intercambio entre las venas y las arterias, vamos a encontrar que producto de la oclusión vascular, pues la sangre va a buscar nuevos caminos, nuevas rutas, y esto va a generar la manifestación pronta y oportuna de nuevos circuitos que van a asemejar una telaraña. Estos signos, de acuerdo a la cantidad de lesiones que lleguemos a apreciar, lo vamos a poder ir definiendo operativamente para determinar el grado de severidad y con ello identificar las acciones que nosotros debemos de implementar, ya sea una derivación hacia un médico oftalmólogo, retinólogo, o bien la evaluación periódica dentro del primer nivel de la atención. Otra etapa que vamos a poder destacar, que ya sí o sí va a demeritar una derivación, es la retinopatía diabética de carácter proliferativo, que como su nombre lo dice, va a proliferar. ¿Y en qué consiste esta etapa? Es una etapa de mayor gravedad y compromiso hacia la retina y por ende hacia la visión, en donde la formación de vasos, nuevos surcos, nuevos vasos van a comenzar a alterar e inclusive destruir las estructuras de la retina. Estos nuevos vasos tienen un fomento más proliferativo siempre a nivel de la papila, a nivel del nervio óptico, pero también lo podemos encontrar, dichos nuevos vasos, en torno a las diferentes ramificaciones de la retina, tanto en la parte superior como inferior, y parecen estar también más cercanos hacia lo que son los vasos. Los vamos a identificar porque van a generar una diferencia en su trayecto, generando bucles, asas venosas, o bien rizos. Es decir, las arterias y los vasos de todo nuestro organismo siguen una ley que se conoce como la ley de los fractales, en donde hay una bifurcación. Esto a manera muy semejante, todos hemos visto las ramificaciones que hay en un árbol, como el tronco es más grueso, y a medida que va creciendo el árbol se van generando ramas y estas se van bifurcando en dos en dos. Bueno, nuestra función es justamente la implementación de programas o acciones de tamizaje. Claro, promoción es relevante. Es decir, una etapa que posiblemente las personas vamos a identificar, los estadios leve y moderado, van a ser etapas en las cuales no va a requerir una derivación a un tercer nivel de atención, y que pueden ser claramente monitoreados dentro del primer nivel de atención, dentro del gremio de los profesionales de la salud visual de primer nivel. Entendiendo y comprendiendo esto, porque aquí en esta etapa hay muchas actividades que se tienen que reforzar o mensajes claves. Ya destacamos la evaluación del fondo de ojo, sí o sí, tiene que ser algo obligado en las personas que viven con diabetes, pero de igual modo reforzar el cambio de hábitos alimenticios, incorporación de activación física. También debemos de reforzar lo que viene siendo la adherencia terapéutica, control de triglicéridos, de la hipertensión, de colesterol. No dejar de lado tampoco el contribuir a abatir hábitos no saludables como el consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias. Y claro, si esta persona está pensando en adquirir dichos hábitos, pues fomentar para que no los implemente en su vida día a día. Estos mensajes
van a hacer sinergia con los mensajes que los profesionales de la salud, su médico internista, su diabetólogo, su nutriólogo, su psicólogo, ya está emanando. Pero a final de cuentas debemos hacer inercia en estos mensajes claves de empoderamiento, destacando siempre que la condición de vivir con diabetes no necesariamente va a terminar en la ceguera, en la amputación, en la diálisis, sino que depende mucho de nuestros comportamientos, de nuestros estilos de vida hacia la prevención de dichas complicaciones. De modo que aquí recomendaciones muy importantes. Número uno, debemos de identificar aquellos profesionales, aquellos médicos oftalmólogos, retinólogos que estén dentro de nuestra zona, dentro del alcance. De nada sirve haber hecho una excelente evaluación si no tenemos a quien remitir de manera pronta y oportuna. Entonces, tener el mapeo de nuestros oftalmólogos y hacer ese trabajo conjunto con ellos es una responsabilidad y obligatoriedad de cualquier optómetro. Número dos, los contextos socioeconómicos son también importantes, así como los sociales, los culturales, los religiosos. Debemos nosotros ser congruentes con la economía de la persona, de la familia, a fin de poder dar soluciones alcanzables, factibles, accesibles y asequibles a su entorno, de modo tal que poco valdría derivar a esta persona con el super especialista en el super hospital, porque sabemos que económicamente posiblemente no adquiera el nivel de atención que ella requiere. Yo creo que son pautas esenciales que nosotros debemos de identificar cómo proceder realmente. Y si dentro de todo este abanico de opciones, ante la duda, no hay duda. Si esta persona, tú tienes una sospecha, tienes que derívalo, escálalo al siguiente nivel. Yo creo que pueden ser varios factores, ¿no? No solamente que de pronto las personas se dan cuenta tarde de la diabetes en sí, acuden tarde, la sintomatología se presenta ya cuando de pronto el estadio de la enfermedad está un poco avanzada. Ahí es cuando le prestamos atención porque naturalmente cuando uno le molesta algo ocasionalmente, pues debido a que sabemos toda la vuelta que hay que hacer en nuestros centros de salud y lo complicado que es, pues digamos que dilatamos el tema. Yo creo que también puede ser una falta de educación en el paciente, que de pronto es importante también decirle al paciente, mira, tu enfermedad produce muchos cambios que se pueden presentar diferente en cada persona, en unos a partir de los 5, otros a los 10, otros a los 15 años de la enfermedad, y depende mucho también de tu tipo de diabetes. Entonces, yo creo que si hacemos esas campañas de educación dentro de nuestra consulta cotidiana, pues puede ayudar un poco a fomentar, ¿no? Porque también es muy común que en las familias, si yo tengo diabetes, mi primo tiene diabetes o mi papá tiene diabetes o alguien más lo tiene, ¿cierto? Generalmente. Entonces, o un amigo, un colega, un conocido. Entonces, ese voz a voz también contribuye mucho a que la enfermedad tenga una mejor evolución. ¿O qué opinas? Totalmente de acuerdo. Hablar de promoción y prevención en materia de salud visual es una responsabilidad no solamente del primer nivel de atención, sino del primero, segundo, tercer nivel de la atención acorde al nivel de competencias. Centrémonos justamente en estas funciones de promoción que el optómetra tiene dentro de su cabida y que hay gran área de oportunidad de contribuir a que esa persona pues no conduzca a una discapacidad visual a mediano o a largo plazo. Número uno de los conceptos muy importantes que debemos de inocular en nuestra población, no solamente la que se encuentra ya en un factor de riesgo, es decir, tiene una predisposición ya de diabetes, como la prediabetes, valga la redundancia, sino también los que ya están viviendo con diabetes. Es el conjunto de la familia los que deben de ser empoderados para poder visualizar, comprender
el concepto de la importancia y relevancia del cuidado visual. Asimismo, pues nosotros la exploración de fondo de ojo podemos implementar hoy con las nuevas tecnologías mediante la toma de fotografías de fondo de ojo. Y no estoy hablando como tal de que tengamos que adquirir, de preferencia poder adquirir estas cámaras que son maravillosas realmente, que nos permiten una imagen fotográfica de la retina en diferentes posicionamientos. E inclusive, hoy por hoy, con ayuda de estos dispositivos y con otros aditamentos, ya podemos captar una imagen del fondo de ojo. Yo creo que has dado unas pautas muy importantes que no se nos pueden olvidar. Realmente este es un trabajo multidisciplinario. No podemos obviar absolutamente ninguna parte. No, Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo ese acercamiento que nos diste a la patología, por todas esas recomendaciones de cómo debemos manejarlo de la mejor manera, cómo podemos darle eso, digamos, esa solución efectiva al paciente, no solamente desde el diagnóstico, sino desde un correcto manejo y seguimiento. Yo creo que los controles sería lo único que aportaría adicional. Los controles es fundamental. Ya empecé a notar primeros cambios. Tú nos hiciste la claridad en estadios leves o moderados. De pronto no requiere mucho tratamiento más que recomendaciones y recomendaciones para que se ayude a controlar pues los niveles de glicemia y a cuidarse en su alimentación y demás. Pero también es muy importante hacerle ese seguimiento y acompañamiento al paciente, porque si lo dejamos solos, pues uno sabe que los pacientes hay unos muy juiciosos y muy aplicados, pero son muy poquitos. El resto y el común de los pacientes es que, pues yo no siento mayor cambio, yo no siento nada. De pronto está exagerando un poquito el doctor, de pronto la doctora me está diciendo de más y se la toman muy suave. Entonces la idea es poder hacerle ese seguimiento y, como lo mencionabas al principio, el uso de la tecnología, si podemos tomarle una foto del estadio en el que llega el paciente y ver esto cómo va evolucionando a nivel de la retina, pues podemos darle un poco más de conciencia a ese paciente, decirle, mire, ¿qué es esto? Lo normal es esto y tú estás presentando esto. Si no, pues no importa, expliquémoselo, ampliémoslo, dibujémoslo, lo que necesitemos para que el paciente realmente comprenda que lo que está viviendo es un proceso que está apenas comenzando. Entonces, se toman como los cuidados adecuados, puede llegar a unas complicaciones mucho mayores. Sería eso lo único que tendría que adicionar a todo lo que nos has contado. De verdad que ha sido muy interesante, ha sido muy chévere. No sé si quieras agregar algo adicional. En el tema del cuidado integral del paciente que vive con diabetes, todos somos responsables. No solamente como profesionales de la salud, sino como individuos, porque debo destacar y recordar uno de los mensajes del podcast anterior, el hecho de ser mestizos, como es toda la región de las Américas, ya nos pone en un factor de riesgo. Y vemos como la alza de la diabetes en todas nuestras comunidades, pues es algo latente. Entendiendo esto, no basta solamente con el medicalizar más el sistema de salud, sino fomentemos mucho la promoción, la educación, la prevención, y con ello seremos agentes de cambio en nuestro entorno. De acuerdo. Daniel, muchísimas gracias. Seamos parte de ese cambio. Gracias por estar aquí, gracias por darnos tu conocimiento y tu experiencia. Esperamos poder tenerte en nuevos podcasts hablando de esto y muchos temas más, porque sé que hay mucho, mucho para contar. Claro que sí, al contrario, doctora Carol, yo agradezco el espacio, un abrazo a todo tu auditorio y quedo atento a cualquier otra invitación, convocatoria, para poder compartir contigo y con tu amable auditorio estos mensajes. Un abrazo a la distancia.